En nuestra primera presentación sobre la planificación de la adoración hemos hablado de la importancia que tiene la preparación de las personas que fungen como líderes de adoración. Y los líderes de adoración no solamente son los que dirigen el culto, sino también son aquellos que elaboran el programa, son aquellos que participan en el programa invitándonos a adorar, e incluso también, quienes predican la palabra de Dios. A ellos los podemos clasificar dentro de este rubro, ¿verdad?, de líderes de adoración. Y hablamos en su oportunidad de qué es lo que pudiera hacer un líder de oración para prepararse para poder planificar y dirigir la oración. La otra cosa que hablamos la semana pasada fue acerca de lo importante que es pensar en las estructuras de nuestro programa de adoración. Y tal vez los que vinieron la semana pasada recordarán que presentamos a ustedes varios esquemas o modelos de lo que pudiera ser un orden de culto. Generalmente nosotros, ahora sí que por cuestiones prácticas, a veces nos amoldamos a cierto orden de culto, ¿verdad?, que ya está muy bien definido. Pero no necesariamente nuestro orden de culto es único, ¿no? Podemos darle variedad, podemos dar un cambio. Por ejemplo, a veces nosotros iniciamos, voy a hacerles esta pregunta. ¿Cómo es que generalmente iniciamos nuestros cultos? ¿Con qué iniciamos nuestro culto? Usted que ha participado en nuestros programas de adoración, generalmente ¿con qué iniciamos? Con una oración de alabanza, ¿verdad? Pero este domingo, ¿cómo iniciamos? Ya no se acuerda, dice, no viene el domingo, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos el domingo? Iniciamos con cantos. Ahora, ¿es menos espiritual empezar con cantos que con una oración? No. Tuvimos en su momento la oración, pero iniciamos con cantos. O sea, tratamos de darle una dinámica diferente precisamente al programa. Y eso es precisamente lo que hablamos en su oportunidad sobre el poder manejar diferentes esquemas o estructuras de nuestros programas de adoración. Incluso veíamos algunos ejemplos de programas que tienen la estructura, por ejemplo, de Isaías capítulo 6 o del Salmo 95, ¿verdad? Eso es algo de lo que vimos la semana pasada. Otra cosa que vimos es que es importante que nuestro orden de culto o nuestro programa trate, por ejemplo, de comunicar un mensaje unificado. Y decíamos que es importante que sea un mensaje unificado porque a veces nuestros cultos son de tutti frutti, ¿verdad? Tenemos de chile, de dulce, de todos sabores. Y entonces, cuando nos vamos del templo, decimos, bueno, a ver, la música tuvo que ver con el cielo, habló del cielo. La lectura bíblica nos habló acerca de la familia. Hubo un canto especial y el hermano se le ocurrió cantar pues sobre la santidad. Y cuando llegamos a la predicación, el predicador habló acerca del perdón. Ahora, ¿cuántos temas estamos hablando aquí? 4 temas diferentes. Entonces, es un tutti frutti, que cuando salimos del templo, entonces tal vez alguien va a recordar solamente el aspecto del perdón y otro va a recordar el aspecto del cielo. Y el no ser unificados a veces pues nos lleva precisamente a no poder aprovechar lo que es la centralidad del culto cristiano, que es la predicación de la palabra de Dios. Hemos estado tratando de enfatizar el hecho de que el centro del culto cristiano es la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Y en este sentido, hermanos, ese es el concepto que nosotros los cristianos evangélicos bautistas tenemos de Dios. Les voy a hablar un poquito de arquitectura, ¿verdad? Generalmente los edificios, cuando son diseñados, bien diseñados, tienen dentro de su diseño, particularmente cuando son edificios religiosos,
un elemento que destaca por encima de todos los demás. Por ejemplo, en nuestro templo, en este templo, ¿qué es lo que trata de llamar la atención de todos? Piense por un momento. ¿El qué? El púlpito, ¿verdad? Este es el objeto central. Y usted debe saber que esto no es algo hecho al azar. Porque, a diferencia, por ejemplo, dentro de lo que sería una celebración católico-romana, yo le preguntaría, ¿cuál es el centro dentro de un templo católico? ¿Qué es lo central? ¿Mande? El altar o la mesa donde el sacerdote oficia, ¿no? La así llamada misa, ¿no? Allí donde se celebra este acto es la parte central. ¿Por qué? Porque el culto católico romano se centra precisamente en ese acto, mientras que el culto cristiano se centra ¿en dónde? En la predicación de la palabra de Dios. Hoy en día hay otros modelos, ¿verdad?, de adoración, en donde, por ejemplo, a lo que usted le llama la atención es que el centro de atención es, llamémosle así, la cuestión musical. ¿Sí? O sea, lo que es el podium o donde el orador va a hablar, pues sí, ahí está. Pero lo que llama la atención inmediatamente cuando usted va a entrar a esta experiencia de culto, pues el enfoque o el foco está en los instrumentos musicales. Yo le preguntaría a usted, en un concepto así, ¿cuál es el centro del culto? ¿Cuál sería la centralidad de ese culto? Las canciones, la adoración musical, ¿no es así? Lo que se puede hacer a través de él. Entonces, si nosotros como cristianos evangélicos bautistas decimos que la centralidad de nuestro culto es la predicación, entonces en nuestro programa la centralidad o el foco de a lo que se debe sujetar el resto de nuestro programa, ¿qué es? Lo que se va a predicar. Así que si el predicador va a predicar en relación a la santidad, pues obviamente que lo que esperaríamos es que las lecturas bíblicas que se van a leer en ese culto nos hablen de santidad y que las canciones que se van a cantar en ese culto nos hablen también de ¿qué? De santidad. ¿Sí? Eso es a lo que llamamos precisamente la unificación de el culto, el mensaje unificado. Y finalmente terminábamos la semana pasada hablando acerca de la importancia de mantener un equilibrio. Y decíamos un equilibrio, por ejemplo, entre lo viejito y lo nuevo, ¿verdad? Entre, ¿qué otra cosa? Un equilibrio entre lo que pudiera ser lo tradicional de lo moderno. Un equilibrio en cuanto a la atención que podamos dar a cada sector que nosotros podemos identificar dentro de la iglesia. Esto es lo que mencionamos un poco cuando hablábamos del equilibrio. Hoy vamos a pasar a otro asunto muy importante en este asunto de la planificación de la adoración. Y hay algunas recomendaciones que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta. Ahora usted dirá, pero pues a mí nunca me ha tocado hacer un programa de adoración. O yo nunca voy a hacer una cosa como esta. Hermano, si Dios le llama en algún momento dado a hacerlo, bueno, pues usted ya va a tener los elementos para saber cómo hacerlo. Por eso es que nosotros estamos viendo toda esta serie de estudios, para que podamos estar preparados para cuando nos toque el turno, ¿verdad? Bien, la primera recomendación que se hace en este sentido es que es importante que cuando nosotros planificamos nuestros cultos de adoración, podamos planificarlos en equipo. Y planificar en equipo, ¿qué implicaría? Que quien va a hacer el programa
tiene que tomar en cuenta a quiénes. Si yo quiero planificar en equipo, al de música, al predicador, exactamente, a los diáconos no, ¿verdad? ¿O sí? Definitivamente que sí. A los diáconos también. O sea, a todos los que de alguna manera forman parte de la participación cúltica, a todos ellos deberíamos tomarles en cuenta cuando nosotros vamos a hacer un programa. Porque si no los tomamos en cuenta, o sea, quiero poner el caso de los diáconos, si, por ejemplo, tomamos en cuenta a los músicos, tomamos en cuenta al predicador, tomamos en cuenta todo, pero no les avisamos a los diáconos. ¿Qué van a hacer los diáconos? Pues lo que siempre hacen. Pero si en esa ocasión queremos hacer algo diferente, si en esa ocasión, ¿verdad?, en lugar de recoger una ofrenda va a haber 2 ofrendas, pues los diáconos tienen que saber qué van a hacer. ¿Por qué? Porque si no van a pasar aquí al frente y a veces pues los agarramos, como decimos, fuera de la movida. Por eso es importante que cuando nosotros trabajamos las cuestiones de la adoración, se debería procurar trabajar en equipo, tomar en cuenta a todos los participantes. A eso nos referimos. Otra cosa muy importante que sugiero aquí es lo que pudiéramos llamar la planificación para largo plazo en la adoración. Planificación a largo plazo. En este sentido, bueno, a veces yo he conocido iglesias, pastores, uno que puedo citar porque así lo expresa el hermano, es el pastor de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Él dice que la iglesia le permite tomar como 2 o 3 semanas a principio de año para tener un retiro personal. Y durante todo ese tiempo, todas esas semanas, él está orando y él está buscando la dirección de Dios. Y literalmente cuando regresa con toda la serie de sermones de todo el año, con la temática de lo que él va a compartir a lo largo del año en su iglesia. Entonces, sabiendo la temática, el resto de los participantes en el culto, obviamente, que ya saben de qué se va a tratar, ¿sí? Ahora, yo no he llegado a ese asunto, ¿verdad? A esa situación, pero si ustedes han podido ver, pues lo que yo procuro hacer en mi tema de predicación, pues generalmente es predicar expositivamente, esto es tomar algún libro de la Biblia y poder irnos capítulo por capítulo. Ahora, evidentemente que cada capítulo de la Biblia puede tener un tema diferente. Pero de alguna manera aquí ya estamos nosotros planificando a largo plazo. Por ejemplo, vamos a decir, los cultos de la mañana vamos a predicar una serie sobre el libro de Daniel. El tema general es ¿sí? Y sobre ese tema entonces el resto del equipo de adoración debería estar pensando tanto en los himnos o en las participaciones que se pueden tener para fortalecer ese mensaje. Esa sería una planificación a largo plazo. Hay otra cosa que pudiéramos involucrar en esta planificación a largo plazo. Generalmente en lo que se le llama el calendario religioso, hay ciertas fechas que ya son fechas con un cierto énfasis. A ver, recuérdenme algunas de las fechas del año con cierto énfasis. La familia. Generalmente en mayo tenemos un énfasis sobre la familia. Entonces, allí ya podemos hacer una planificación a largo plazo. Ya sabemos lo que vamos a tocar en el mes de mayo. ¿Qué otro énfasis tenemos en nuestra iglesia generalmente en el año? ¿Perdón? Semana Santa, ese es otro énfasis. Y en Semana Santa generalmente ¿de qué vamos a hablar? De la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús y de su resurrección. Bien, ¿qué otro énfasis? El 25 de diciembre, Navidad, ¿verdad? Navidad. Ahora, algunas iglesias, y yo en los últimos años he procurado hacerlo, es tomar un modelo de lo que se conoce como el Adviento.
El Adviento es también, llamémosle así, una temporada en donde muchas iglesias protestantes, o históricamente hablando, durante los, ¿cuántos domingos son? Son como 5 domingos anteriores, se empieza a tocar un énfasis ya de preparación para la celebración de la Navidad. O sea que no solamente se habla de la Navidad en la Navidad, sino que así como en Semana Santa se puede ir preparando los temas para, llegado el momento de la Semana Santa, participar de ella, así también en la Navidad poder tener alguna serie de mensajes previos relacionados con el tema de la encarnación y el nacimiento de Jesús. A eso se le conoce como el énfasis de Adviento. Hay otros énfasis que se pueden tener a lo largo del año. Nosotros tenemos también una semana de énfasis sobre la iglesia, tenemos una semana de un tiempo de énfasis sobre la Biblia en agosto, ¿verdad? Entonces, esto nos permite una planificación a largo plazo, ¿sí? A eso es a lo que llamamos planificar a largo plazo. Bien, y la otra cosa, hermanos, que recomendamos aquí en estos criterios de planificación es que planifiquemos sin la intención de competir. ¿Qué significa esto de planificar sin competir? En primer lugar, la adoración no se trata de nosotros, se trata de nuestro sacrificio a Dios. La adoración es un sacrificio a Dios. En otras palabras, nuestra adoración debe ser la expresión de nuestra ofrenda, ¿verdad?, de alabanza y de gratitud a nuestro Dios. Ahora, por lo tanto, cuando nosotros planeemos la adoración, planeémosla sin culpa, porque obviamente Dios merece ciertamente de nosotros lo mejor, pero Dios sabe que lo mejor de nosotros no necesariamente va a ser, ¿qué pudiéramos decir?, aquello que está siendo utilizado en algunas otras iglesias quizás con alguna mayor capacidad económica. Voy a poner el ejemplo. Hoy es común, por ejemplo, que nosotros manejemos pantallas en nuestros cultos de adoración, ¿verdad? Para que la gente pueda dar seguimiento a las lecturas, a los cantos, etcétera, etcétera. Y me ha tocado ver en algunos templos, ¿verdad?, que tratando de ofrecer ese servicio, pues los hermanos ponen por ahí algunos otros aparatitos, ¿verdad?, con la finalidad de que eso, porque eso se hace en una iglesia grande. ¿Sí? Ahora, hay quien pudiera decir, bueno, vamos imitando a lo que hacen en alguna iglesia grande y vamos quitando la puerta aquí y vamos poniendo una pantalla gigante. ¿Sí me explico? O decir, ¿verdad? Bueno, pues los hermanos de acá enfrente tienen pues mucho más instrumentos musicales y de mayor capacidad que nosotros. Nosotros tenemos que imitar eso. Y entonces lo hacemos una competencia. Y eso no necesariamente es la adoración. No es adoración, de hecho, ¿verdad? No es adoración. También pudiera yo decir que ¿cuántas veces no le ha tocado a usted ver, por ejemplo, un director de canto o una persona que está dirigiendo la alabanza que pretende imitar a alguno de los cantantes cristianos de moda? ¿Verdad? Las frases que el hermano utiliza en sus presentaciones son las frases que repite el que está dirigiendo la alabanza. Los movimientos que la persona hace son los movimientos que la persona repite, ¿verdad? ¿Mande? La ropa o las expresiones, ¿verdad?, que son repetitivas. Y a veces, hermanos, cuando se pretende imitar, pues es obvio que a la gente no le salen las cosas con naturalidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se ve la falsedad, ¿verdad?, detrás de la participación de quien está dirigiendo el culto de alabanza.
Por eso, hermanos, cuando nosotros planificamos la adoración, dejemos a un lado el deseo de querer imitar. Seamos nosotros mismos. Seamos nosotros mismos. Cuando usted, hermano, le toque dirigir un programa, no trate de fingir la voz. Sea usted mismo. Porque de repente nos ponemos así muy solemnes, ¿no? Y cambiamos nuestro tono de voz y seamos naturales, seamos nosotros mismos. ¿Sí? Seamos nosotros mismos. No tenemos que hacer algo que en realidad no somos. Entonces, no tratemos de impresionar a Dios con nuestra ofrenda. No tratemos de impresionar a Dios con lo que estamos haciendo acá al frente. Que de hecho a veces ni siquiera es tratar de impresionar a Dios, es nada más tratar de impresionar a los que están frente a nosotros. ¿Verdad? Y eso no es adoración. ¿Verdad? No es adoración. No permitamos que las herramientas de la adoración, como es la tecnología, como es la música, sustituyan lo que realmente es la adoración. La adoración. Vamos a traer al Señor lo mejor, sabiendo que el Dios de la gracia se goza con el olor grato de su sacrificio, ¿verdad? Entonces, tenemos nada más una guitarra, bueno, procuremos cantar. Vamos a dejar los comentarios como lo están grabando, al final, dejamos tiempo para las preguntas y comentarios. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a otro tema rápidamente. Y es el asunto de que cuando dirigimos un culto, nos preguntamos quién es el auditorio. Cuando usted dirige un culto, ¿quién es el auditorio? ¿Qué papel juega la congregación en la adoración? ¿Qué papel juegan los líderes de la adoración en la adoración? Y en todo caso, ¿cuál es el papel de Dios? Quiero mostrarle tres imágenes que representan, bueno, las primeras dos definitivamente son casos muy marcados de lo que pudiéramos pensar es el auditorio dentro de una adoración. Y en este caso presento a ustedes el caso en el lado izquierdo, no sé si lo alcancen a ver, pero lo que pudiéramos llamar la figura de un culto de adoración donde la congregación es la audiencia. La congregación es la audiencia, es el que está al lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a pensar en términos, por ejemplo, de un juego deportivo. La audiencia en esta figura estaría representada por todos los que están aquí en las bancas, ¿sí? Serían la audiencia. En este caso, los líderes de la adoración son los jugadores. ¿Quiénes son los líderes de la adoración? El que canta, los que tocan, el que predica. ¿Qué es lo que hace la congregación? Pues simple y sencillamente estar como en un concierto, viendo todo lo que los que están al frente hacen. ¿Sí? Ocasionalmente participa quizás cantando, pero básicamente es la idea. En esta figura, Dios figuraría como el entrenador. En apariencia, Dios les estaría diciendo a los jugadores, a los que están aquí al frente, lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Pero la congregación simple y sencillamente sería la audiencia. Nos preguntamos, ¿ese debería ser el modelo de adoración que nosotros deberíamos tener en nuestros cultos? Los que vienen al culto, los hermanos que se sientan en las bancas, simple y sencillamente deberían venir a observar lo que hacemos los que estamos aquí al frente. Ese es un caso. El otro, bueno, es pensar, hermanos, en Dios como el público, ¿sí? Como el público al quien estamos presentando nuestra adoración. Y entonces los roles aquí cambian, porque cuando Dios es el público,
¿quién tiene la figura del entrenador o del director? ¿Quién tendría la figura del director? Los de enfrente, los que están dirigiendo acá. ¿Y quiénes finalmente son los que desempeñan el papel de jugadores o de adoradores? Los que están en los bancos. Y entonces, utilizando esta digamos así, figura de un deporte, de un juego deportivo, nos presentaría, ¿verdad? Una figura más real de lo que realmente debería ser el culto cristiano. La idea de un verdadero culto de adoración, hermanos, es que quienes estamos aquí al frente estemos ciertamente bajo la dirección de Dios. Ahorita vamos a ver la tercera imagen, pero que finalmente seamos todos nosotros los que estemos participando en la adoración. Y a veces, créanme, aunque nosotros tengamos el modelo, ¿verdad?, de líderes de adoración, a veces los líderes de adoración ni siquiera están adorando. ¿A qué me refiero? Porque el músico, el que dirige la música, tal vez va a estar pensando, como que al de la guitarra no le salió bien la notita, ¿verdad? Como a la hermana que me está acompañando a cantar, como que se le fue la nota y no la dio. O al predicador incluso, hoy vino poca gente, ¿no? Faltaron fulano, mengano y sutano. Y en lugar de estar adorando, ¿en dónde está su mente? Entonces, tanto los que dirigen la adoración como los que están acá, debemos estar involucrados ¿en qué? En la adoración. En la adoración. Y veamos entonces este último dibujo, ¿verdad? Dios invita a los adoradores, recibe la adoración, y vean que es una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Una relación múltiple, en donde tanto Dios habla a los líderes y los líderes le hablan a Dios, tanto la congregación le habla a Dios como Dios le habla a la congregación, y los líderes también tienen una interacción con los congregantes. ¿Sí? Esto es lo que pudiéramos llamar un modelo ideal de adoración. Repito, Dios invitando a los adoradores, recibiendo la adoración, y guía a los líderes de adoración mientras ministran a la congregación. Los líderes de adoración guían a la congregación en adoración, escuchan la voz de Dios y participan como adoradores. Y la congregación ofrece adoración a Dios, escucha la palabra de Dios y se hablan los unos a los otros en la adoración. Bien, pasamos a lo siguiente. Y yo espero que tengan buenos ojos, ¿verdad? Si no, yo se los leo, ¿verdad? ¿Cómo evitar hacer de la adoración un show? Y digo hacer un show porque lamentablemente hoy en día hay muchas expresiones en donde literalmente lo que se hace más que verdaderamente tener un culto de adoración es tener un show. Y quiero hacer aquí la aclaración, hermanos. Esto no es solamente para los que están allá afuera, sino también para nosotros. Porque nosotros también podemos caer en esta figura, hermanos, de hacer de la adoración un show. Así que 5 recomendaciones para evitar que eso no suceda. Lo primero, si hemos dicho que la adoración tiene que ver con el hecho de que toda la congregación participe, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que podamos cantar cantos que la congregación conoce. Porque si la congregación no los conoce, ¿quién va a adorar? No, ¿verdad? Decíamos que cuando hablábamos del equilibrio en nuestro programa de adoración, que ciertamente podemos incluir cantos nuevos, pero debemos dar tiempo para que la gente los aprenda, los conozca. Por eso tenemos que combinar entre lo que conocemos con lo que vamos a aprender a cantar. Entonces, vamos a cantar cantos que la congregación conoce. También
Y esto, bueno, lamentablemente ahorita no veo músicos, pero deberían los músicos procurar ayudarnos a cantar en los tonos que cada uno de nosotros puede alcanzar. ¿No les ha pasado? Que de repente están cantando un canto acá que no le alcanza a usted la voz. No le alcanza la voz porque está muy alta. O a veces se canta en lo contrario, muy bajo. Y uno está ahí forzando la voz y le anda a lo largo del canto cambiando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, esta es una tarea de quienes nos dirigen en la alabanza, ¿verdad? El poder encontrar tonos adecuados para que la congregación pueda cantar. Y en este sentido, hermanos, debo decir también que hay cantos que definitivamente no son para cantar como congregación. O sea, hay cantos que tal vez tengan un mensaje muy bonito, una música muy atractiva, pero que realmente no son cantos para que la congregación los cante en un culto. ¿Sí? Tomemos nota de eso. Y obviamente también recomendamos en este punto usar cantos nuevos con moderación. En segundo lugar, cantemos y celebremos el poder, la gloria y la salvación de Dios. En este sentido, hermanos, enfoquemos nuestra adoración en Dios. No en las virtudes humanas, no en las virtudes del grupo de la iglesia, sino finalmente en Dios. ¿Sí? Hoy en día podemos encontrar música cristiana que realmente ni siquiera menciona el nombre de Dios. Apelan sí a cuestiones emocionales, pero realmente el nombre de Dios, el nombre de Jesús está completamente ausente. Algunos cantos que incluso pareciera que se están cantando románticamente de un hombre a una mujer. O sea, si usted no supiera que se pretende cantarle a Dios, usted diría, no, pues esto yo lo puedo ver en el mundo y ver que es un canto que un hombre le canta a una mujer, o una mujer le pudiera cantar a un hombre, ¿no? Entonces cantemos y celebremos el poder, la gloria y la salvación de parte de nuestro Dios. Saturémoslo con la palabra de Dios y procuremos evitar cantos que tienen una letra inadecuada o equivocada o incluso con una teología débil, una teología equivocada. Y déjeme decirle que hay muchos cantos el día de hoy que lamentablemente no tienen una teología apropiada. Entonces, en ese sentido, es algo que nosotros deberíamos cuidar. Tercera recomendación. Hoy en día ha habido también expresiones cúlticas en donde a la hora de la alabanza nos cambian las luces, ¿no? Empieza a haber un juego de luces. Se bajan, se suben, se bajan, se suben. Empieza incluso en algunos lugares hasta salir humito, ¿verdad? Salir humito, así con vapor santo. ¿Sí? Ahora, yo le hago la pregunta. ¿En dónde pudiera concentrarse la mente de una persona que está participando en eso? Cuando de repente ve salir el vapor santo, ¿no? En la adoración a Dios, pues más bien tal vez va a estar más enfocado o en el vapor, o en las imágenes, o en las luces, pero realmente no va a estar su corazón enfocado en el objeto de nuestra adoración, que es Dios. Entonces, que vamos a adorar, no tenga problema, mantenga las luces encendidas, ¿verdad? Mantenga las luces encendidas. Otra cosa que también a veces falla en el sentido de muchos hermanos que nos dirigen en los cantos. ¿Cómo hablan? Y a veces uno como predicador dice, no, pues ya para qué predico, ya el hermano ya dio todo el sermón, ¿verdad? Durante los cantos. ¿Sí? Entonces, déjele al predicador que predique, ¿no? Sí
es bueno que pueda quizás hacer una cita una expresión de motivación, que no de manipulación, ahorita vamos a hablar de eso. Puede haber una expresión de alguna breve cita bíblica, pero aún a veces cuando se hace eso, se hace de manera tan acartonada que en lugar de motivar, desmotiva, ¿verdad? Desmotiva. Entonces, que si va a tener una participación sea natural, que sea breve, que sea intencionada, ¿verdad? Que realmente pueda producir ese deseo a la congregación de adorar. Porque a veces uno dice, ay, ¿a qué hora se calla ya el hermano y empezamos a cantar? ¿Sí me explico? Bien. No dejemos que las repeticiones, los visuales se puedan convertir en una prueba de nuestra creatividad a costa de la centralidad del Evangelio. ¿Sí? O sea, qué bueno que podemos tener imágenes, pero que las imágenes no sean un motivo distractor a lo más importante, que es nuestra adoración. Otra recomendación es adaptar nuestro liderazgo de la adoración y los cantos elegidos a la parte mayoritaria de nuestra congregación. Si nuestra congregación está compuesta de personas mayores de edad, y yo entonces empiezo a ponerles cantos contemporáneos, ¿qué va a pasar? ¿No van a cantar? No van a cantar. Lo contrario también puede suceder. Si nosotros les ponemos himnos del siglo XV a jóvenes, pues tal vez se queden en las mismas. Ahora, generalmente en nuestros cultos tenemos una población o una concurrencia diversa. Entonces tenemos que ser sabios en cuanto a poder permitir que cada sector pueda tener esa oportunidad de expresar en su adoración en un contexto teológico sano, ¿verdad? Pero también en un contexto que les permita tener esa oportunidad de participar, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta la parte mayoritaria de nuestra congregación. Y finalmente, hermanos, apuntemos hacia Jesús, no a tratar de llamar la atención hacia nosotros mismos. ¿A quién venimos a darle gloria? ¿A quién venimos a darle culto? ¿A la personalidad? ¿Al cantante? ¿Al predicador? ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? A Jesús. Y repito, esto no solamente lo digo para los que dirigen la alabanza, lo digo también para nosotros como predicadores, porque a veces pudiéramos nosotros pretender acaparar el reconocimiento y la admiración de la congregación de tal manera que nos admiren o nos alaben a nosotros mismos antes que pudieran responder en honra y alabanza para nuestro Dios. Entonces, esto es algo importante. Bien, y terminamos con esta lámina que nos habla acerca de unas cualidades que deberían ser apreciables en un líder de oración. ¿Cuáles son algunas de ellas? No necesariamente es una lista exhaustiva, pero hermanos, si cuando recuerdan ustedes que la iglesia tuvo necesidad de elegir diáconos allá en Hechos capítulo 6, procuraron, ¿verdad?, que los diáconos cumplieran con ciertas cualidades. A ver cuáles cualidades debían tener los diáconos de Hechos 6. Hermanos diáconos, a ver, ayúdenos. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, y obviamente, pues un diácono se espera que tenga unión de servicio. Pero, ¿por qué no también
para quienes tienen la responsabilidad de dirigir la adoración, ¿por qué no se les demanda también ciertas cualidades para poder participar como tal? Aquí hay algunas cosas que pudieran ser tomadas en cuenta. Uno, discernimiento espiritual. En otras palabras, soy una persona que soy sensible al Espíritu Santo de Dios. Permito que el Espíritu Santo dirija mi vida. Sensibilidad, o también pudiéramos llamarle discernimiento. Soy sensible a las necesidades de la congregación. Elijo cantos, escrituras que hablen a esas necesidades de la congregación. Otra, cooperación. Es otra cualidad que deberíamos buscar. ¿Tengo la capacidad de servir eficazmente en un equipo? ¿Qué pasa cuando el pastor me pide que cambie el canto? En donde tal vez yo iba a tener un lucimiento personal. ¿Sí? ¿Cedo a las necesidades de todo el equipo? ¿O me enfado? Conocimiento. ¿Estoy creciendo en mi conocimiento de la palabra de Dios? ¿Hago que la palabra de Dios sea central en la adoración? Sabiduría. ¿Estoy creciendo en sabiduría para entender y responder a los conflictos sobre la adoración? ¿Me disciplino para ser pronto para escuchar y tardo para hablar? Pregúntenles, hermano, a los músicos si con el paso del tiempo no necesitan de sabiduría para poder llevar adelante su ministerio, para poder el líder del grupo de alabanza poder manejar las situaciones difíciles que a veces se presentan entre el equipo, ¿verdad? Que uno quiere cantar una cosa y que otro quiere cantar otra, y que uno la quiere cantar en do y otro la quiere cantar en sol, y que uno pues que así, que otro que por allá, ¿verdad? Se necesita sabiduría. Hasta para un coro, ¿verdad? Yo no sé cuántos han estado en un coro cuando de repente la directora dice, a ver, vamos a escoger un uniforme. ¿Han estado ustedes en un asunto así? Cuando se tiene que escoger uniforme, híjole, a veces son batallas campales, ¿verdad? Entonces, se necesita sabiduría. Paciencia. Tengo paciencia cuando la congregación es lenta para responder a mi plan de culto. Humildad. Estoy dispuesto a cantar un canto que hable a las necesidades de los miembros menos capacitados de mi congregación. Estoy dispuesto a predicar en un estilo más sencillo que satisfaga las necesidades de los miembros menos educados de mi congregación. Creatividad. Busco maneras de hacer que la adoración sea más significativa. Evito caer en una rutina en la que cada culto es el mismo. Yo les confieso, yo tengo mucha lucha, ¿verdad? Con la creatividad. Soy muy metódico y ese es un problema en mí, el ser metódico. Y anhelo poder tener creatividad. Pero esto es algo que debemos buscar en los líderes de adoración. Disciplina. Disciplinaré a mi creatividad para no distraer de la adoración. Evito hacer de cada culto algo tan nuevo que la congregación no puede enfocar su atención en Dios. Y finalmente, excelencia. Procuro traer mi mejor ofrenda cada semana. Estoy creciendo continuamente como líder de oración. Estas, hermanos, sin duda son algunas de las buenas características que podemos encontrar en los buenos líderes de adoración. Vamos a dejar aquí este asunto. Ya solamente la próxima semana estaremos cerrando esta enseñanza práctica. Usted vio que no lamentablemente, pero no nos metimos a texto bíblico, pero la intención es precisamente abordar estos asuntos que son eminentemente prácticos. Vamos a terminar en oración. Padre, te agradecemos en esta hora por la bendición que nos permites de reunirnos a media semana. En esta ocasión, Señor, para tratar un tema más práctico que bíblico, como en otras ocasiones, Señor, pero necesario porque
finalmente es algo que debemos tomar muy en cuenta para poder pues hacer que nuestros programas de culto, nuestras celebraciones a tu nombre, Señor, sean realmente algo que tenga un fundamento bíblico, un fundamento, Señor, que sepamos que te va a dar la honra, la gloria a ti en todos los sentidos.